a ir a buscar el primer texto que vamos a ver, que son varios textos, pero vamos a ver Marcos 16, verso 14, donde vamos a ver una de los lugares donde habla de la gran comisión. La gran comisión que fue dada por el Señor Jesucristo como su último deseo, como el último mensaje que Él les iba a dar mientras estuviera con ellos. Iba a tomar esta palabra que la encontramos en Marcos 16, luego en Mateo, la encontramos en Mateo 28, luego la encontramos en Lucas 24 y encontramos en Juan capítulo 20 y en Hechos de los Apóstoles 1:8. Esos textos bíblicos hablan del deseo profundo de Dios de que alcancemos las personas que no tienen a Cristo en su corazón. El deseo profundo del Padre de que la gente pueda alcanzar la salvación, para la cual Él ha preparado todo, ha diseñado todo para que les llegue la posibilidad de ser salvos a ellos también. Entonces, encontramos que el último deseo del Señor fue ese. Y yo pienso que cuando una persona está a punto de morir, no empieza a divagar en la vida y a decir un montón de discursos y cosas que no tienen valor. Yo pienso que son minutos donde el extracto de todo su plan, el deseo de toda su vida, se concentra en unas pocas palabras y para poder dejar claro lo que Él quiere. Por ejemplo, algunos dicen: bueno, yo sé que estoy por partir, pero quiero encargarte la vida de mi hijo, de mi hija, porque ellos necesitan que alguien los contenga. Es lo más importante que la persona está pidiendo. No está diciendo: cuídame el jardín, cuídame, porque eso ya no va a estar ni para verlo. Pero sí está encargando, dejando una comisión, una misión a las personas de confianza, ¿verdad? Porque uno no le va a pedir eso a cualquiera, al vecino, no, se lo va a pedir a aquellas personas con las que ha caminado y son gente de confianza. Entonces te voy a encargar esto y aquello. Es como el testamento concentrado y reducido para que beneficie a alguien más. Cuando Jesús estaba por morir, antes de que eso ocurriera, Él dejó la gran comisión, la que hoy día vamos a mirar juntos, para que esta misión posible, que es la misión que Dios le ha delegado a la iglesia, y que no es solamente el evangelismo, pero vamos a ver hoy el evangelismo en acción. Vamos a ver la importancia de que todos nosotros no solo salgamos un día a evangelizar, sino que nosotros adoptemos el evangelismo como un estilo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que por donde vayamos y con quien estemos, prediquemos el evangelio. Amén. A todos le demos testimonio de que Dios a nosotros nos ha cambiado la vida y que nosotros hablamos no de algo que hemos oído, sino de algo que hemos vivido, hemos experimentado el poder salvador de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos han experimentado el poder de salvación? ¿Cuántos de ustedes aquí son salvos? Si el Señor viniera esta noche a buscar a su iglesia, ¿cuántos saben que se van con Él? A ver, los que no levantaron la mano, no han sacado el boleto. ¿Qué está pasando con ustedes? No me diga que los que no levantaron la mano están en duda. Levántenla por las dudas, aunque sea. Pero nadie tendría que quedarse, ¿verdad? Para eso Jesús murió y para eso la iglesia trabaja. A veces la iglesia se ha transformado para algunos en un club social para tener buenas relaciones, o en un lugar donde los niños crezcan un poco más saludables. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia cumple una misión. La iglesia es la expresión de Dios para la humanidad. Es la imagen del Dios invisible. El Dios que no ve la gente lo tiene que ver en la iglesia. Tiene que ver el amor, como fue dicho hace un rato por el pastor Ángel. Tiene que ver el amor, la expresión de nuestro amor en todo sentido, pero tiene que ver el trabajo, que como hormiguitas juntos trabajamos para llevar el plan no de un hombre, sino el plan de Dios adelante. Amén, porque este plan no es las buenas intenciones del pastor o el apóstol Claudio o de cualquier otro, no.
El evangelismo, el ganar las almas, el que ninguno se pierda, está en el corazón del Padre. Él mira a la humanidad como hijos perdidos y a punto de ser condenados y de morir eternamente en un fuego, el del infierno. Pero entonces Él hizo su esfuerzo, un esfuerzo que no lo podemos ni siquiera entender, por toda la gente, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el problema del hombre no sería ni siquiera la muerte, porque cuando uno tiene a Cristo, la muerte es solo el pasaporte a la verdadera vida. Pero cuando uno no tiene a Cristo, la muerte es trágica, porque la muerte es el fin de todas las oportunidades. Ya no habrá más ocasión para salir del infierno. El Señor dijo de esta manera, dice que del lado que del árbol cayere, de ese lado quedará. Entonces, cuando uno está en el Señor y cae del lado de Jesucristo, despierta en honra, en gloria y en eternidad. Pero cuando uno cae fuera de Cristo, despertará en vergüenza, en confusión del rostro y en condenación eterna. Entonces, la vida es solamente un paso de lo que realmente somos, porque usted y yo somos eternos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que somos eternos? Usted hoy día envejece, le duelen los huesitos, se levanta, hasta el carácter le va cambiando, pero usted por dentro es joven. Usted quiere hacer lo que antes hacía y ya no le da ni el cuero, ni el hueso, ni la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando en el tiempo y nuestro cuerpo no está como antes, pero sin embargo el espíritu parece que sí. Y claro, porque su espíritu es eterno, su cuerpo va a ser cambiado por otro cuerpo, un cuerpo de gloria, un cuerpo de luz. Yo le dije, Señor, cuando traigas ese cuerpo de gloria, quiero un poco más alto, Señor. Algunos dicen, yo quiero un poco más flaco, Señor. Bueno, cada uno pide el cuerpo que quiere, total, si viene de regalo con la salvación. Pero lo que Dios tiene es un cuerpo de luz, que jamás va a enfermar, que jamás va a envejecer, que jamás, porque ese era el plan de Dios cuando creó al hombre. Dios creó al hombre y lo hizo para que fuera eterno, para que estuviera para siempre en la presencia del Señor. Pero el pecado introdujo la muerte y la maldición y la desgracia y el dolor y la angustia y todo eso que no estaba preparado para el ser humano. Pero la desobediencia nos llevó a la muerte y a la angustia y al dolor. Así que la obediencia nos trae de vuelta al lugar de donde caímos. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia nos lleva a Cristo y en Cristo tenemos vida eterna y en Cristo todo dolor y amargura se mitiga porque Él cambiará nuestro lamento en gozo y nuestra tristeza en danza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el evangelio es la solución mundial. El evangelio es la solución para la sociedad toda, para distintas tribus, lenguas, naciones, culturas. El evangelio es transcultural. ¿Qué significa que es transcultural? Significa que se adapta y está por encima de cualquier cultura. Cualquiera. Podemos llegar a un lugar donde tengan cierta cultura, pero cuando llega el evangelio está por encima, va a transformar la gente. Y si esa cultura que tienen es pecaminosa, es de desenfrenos, esa gente va a cambiar por la palabra de Dios y por tener un encuentro personal con Cristo. Cuando predicamos el evangelio, predicamos buenas noticias. Pero no solamente que estamos predicando buenas noticias, estamos presentando a una persona que es la que es capaz de resolver la problemática humana y eterna, que es el pecado del hombre. Y esa persona no es el pastor de la iglesia ni el apóstol de un gran movimiento. Esa persona se llama Jesucristo y es el Hijo del Dios viviente, que vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo.
Pero cuando una persona es salva, es algo en su cambio de vida que se evidencia. Una persona, cuando un niño nace, es lógico que nace porque llora, porque tiene manifestaciones, está vivo. Eso es parte de su naturaleza, de la vida que recibió. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, hay algo en nuestro corazón que si no ocurre es que estamos enfermos. ¿Y qué es eso? Que nosotros queremos compartirles a otros la palabra que nosotros hemos recibido. Si nosotros no le predicamos al vecino, al amigo, al pariente y no le contamos el milagro tremendo que en nuestra vida ocurrió, entonces necesitaríamos ser atendidos espiritualmente porque algo está mal y en esa condición no está evidenciándose la salvación. Porque una persona salvada es una persona que abre su mente y su corazón para que todo mundo pueda recibir la palabra. Esa es una evidencia. Ese es algo como dice el dicho: si tiene 4 patas, una cola que la mueve y ladra, no es una mesa de luz, es un perro, ¿verdad? Y cuando una persona nacida de nuevo tiene evidencias de amar a Dios, amar su palabra, de aprender a orar, de estar en la iglesia y de predicarles a otros, es salvo. Esa persona es salva porque tiene evidencias de esa vida espiritual en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 16:14 dice así la palabra del Señor: finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán. Diga conmigo: estas señales seguirán. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el evangelio de poder. Acá el Señor Jesús en su último momento está llamando a su equipo, a la gente, y está evaluando cuánto pesa el evangelio en la vida de cada uno. ¿Qué valor tiene? ¿Qué lugar ocupa? ¿Solamente es un poco? ¿Es en parte? ¿O hay un compromiso serio con aquel que vino a salvarte? Entonces Él les da cuando llega, lo primero que hace es que encuentra a su equipo y les reprochó algo. Así que cuando nos reprocha el Señor, no nos pongamos mal. Siempre tiene razón, ¿o no? Siempre tiene razón. ¿Y qué les reprochó? La incredulidad y dureza de corazón. Estaban incrédulos, estaban duros de corazón para creer a la palabra y a todo lo que se les había enseñado. Y para creer a los que le habían dicho que Él había resucitado. La resurrección es la piedra angular de la fe cristiana. Diga conmigo: la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Si nosotros hoy estamos aquí, es porque Cristo ha resucitado, porque creemos que se levantó de la tumba. Si yo puedo lidiar con los problemas de la vida y pelear y luchar y levantarme cada día, es porque Cristo resucitó de los muertos. Pero si Él no hubiera resucitado, entonces estaríamos entregados a otra clase de vida, porque todo el mensaje sería dudoso, todo el mensaje estaría en tela de juicio. Yo mismo pensaría: si yo hay cosas que no veo, ¿por qué voy a hacer esto y lo otro? Si el evangelio es por la fe, muchas cosas que no veo. Pero como Cristo resucitó y se me apareció en mi vida y tuve un encuentro con Él, y entró en mi corazón y perdonó mis pecados y me cambió la vida haciéndome nacer de nuevo,
No necesito verlo para saber que está vivo, que está real y que en esta mañana está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Jesucristo está aquí hoy día. Está en medio nuestro. Aleluya. Ahora, entonces la resurrección es lo que me afianza. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Cuántos dicen amén? Si Él resucitó, un día nos reencontraremos con nuestros seres amados, porque ellos no han muerto, solo están en otro lugar esperándonos para que nosotros lleguemos. Y cuando lleguemos, allí estarán todos nuestros hermanos, amigos que partieron antes de tiempo. Estará Pablo, estará Pedro, estará también el Señor Jesús, primicia de los que durmieron, el primero que resucitó para nunca jamás morir. Porque Él resucitó el niño de la viuda, el hijo de la niña de la viuda, resucitó varias personas. Resucitó al niño que iba en camino a Naín. Todos esos los resucitó, pero luego murieron. Lázaro resucitó y luego murió. Pero Cristo resucitó una sola vez y para siempre. Y vive por los siglos eternos. Nunca más Él va a morir, nunca más. Y así todo aquel que cree en Jesucristo. Por eso el evangelio es para ricos y es para pobres. El evangelio es para sanos y para enfermos. El evangelio es para gente que se siente libre y para aquellos que son adictos y están atados y esclavos a una cosa que los está atormentando. El evangelio es para todos, para buenos y malos. El evangelio es para todos. Levanten la mano y diga: el evangelio es el regalo de Dios para toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, no es una religión. La religión es el intento del hombre de hacer cosas, pero esa es la fuerza del hombre, por justificarse, por salvarse. Es como una escalera corta que no llega a ningún lugar. Pero el evangelio es la extensión del cielo hacia la tierra. El hombre no puede llegar de la tierra al cielo. No puede. Es imposible, es incapaz, es insuficiente. Siempre fallamos. Pero Dios envió a su Hijo que nunca falló, que es perfecto. Y generó un vínculo de intimidad con Él, donde yo hoy día sé que tengo eternidad y salvación, no por mi capacidad y mi perfección, sino por la perfección de Cristo. Cristo nos ha hecho aptos en el amado. Cristo nos tomó del lodo cenagoso, nos sacó, nos lavó con su sangre, puso su espíritu en nuestra vida y nos presentó ante el Padre y dice: Padre, yo he dado la vida por él, por ella, por los que están hoy día en este lugar. Así que aunque fallen, Señor, pero mírame a mí, yo lo que he hecho por ellos. Y el Padre te ve perfecto en el amado. ¿Cómo te ve el Padre? Te ve bien, te ve perfecto en el amado. Pero te sales detrás de Cristo y te ve todo tu error. No solo tu error, sino tu horror de vida. Pero en Cristo hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor les habla a ellos y les dice: id por todo el mundo. Id. ¿Cómo es la primera palabra que Él emplea? Es una orden, un imperativo, algo que nos manda y que nos dice: id. No esperen que vengan. Ustedes tienen que ir. Cada día tenemos que ir. En otras palabras, tenemos que ir por la vida predicando el evangelio. Cuando vamos al negocio, cuando vamos al vecino, cuando vamos al mecánico, cuando vamos... Yo me acuerdo de tener cuando recién me convertí, nuestra vida era un desastre total, en la economía, en todo. Realmente yo dije: Dios, qué increíble tu misericordia, porque nadie hubiera puesto un peso por nosotros, porque estábamos destrozados en todos los órdenes, destruidos realmente, en todos los sentidos, y solos, sin ningún tipo de esperanza. Pero Dios nos miró y dijo: voy a tener misericordia de ellos y los voy a ayudar. Y nos extendió la mano y nos abrazamos de Él, nos enamoramos de Jesús. Y entonces empezó un proceso de mejora, pero yo tenía un autito que era un autito que estaba destruido por todos lados. Era un 2L. En vez de un 4L era 2, porque ya 2 había perdido por el camino. Y con ese autito empezamos a ir a las reuniones, a algunos lugares.
y a predicar. Se le veía el aire a las ruedas. O sea, realmente había que pintarlas para que no se les saliera el aire. Estaban gastadas, estaban destruidas junto con todo el auto. Pero nosotros nos subíamos al autito y pensábamos que íbamos a ir hasta Buenos Aires y volver. Si eso llegaba 10 kilómetros y había que parar que se enfríe, echarle agua a la bomba para que pueda seguir andando y todo eso. Y me acuerdo de que en algunos momentos se me pinchó una rueda, iba al gomero. Se me pinchaba el otro día. Digo yo, Dios mío, qué maldición. No, la maldición era la pobreza que tenía en las ruedas, que no servían. Entonces, pero también el Señor me hizo dar cuenta de algo. ¿Por qué te traigo y siempre se te rompen cerca de tal gomería? Entonces dije, Señor, ya entiendo. Y le prediqué el evangelio del gomero. Y el gomero se convirtió a Cristo. Así que 2 bendiciones. Una que se convirtió a Cristo y otra que me dejó muy barata las cubiertitas para el auto mío. Y entonces se me pincharon en otro lado las 2 de atrás. Y entendí de nuevo. Entonces le prediqué a otro gomero y se convirtió a Cristo y todos los gomeros comenzaron a venir a la iglesia. Hasta que compré cubiertas nuevas, ya no se salvó más un gomero. Por lo menos de la línea mía. De otros sí. Pero es que la vida ocurren cosas. Pero cuando uno está enfocado en el propósito, predica la palabra. ¿Y qué les decía yo? Bueno, yo veía que en todas las personas que yo empezaba a hablar, todos tenían problemas. Y todos tenían un buen corazón. O sea, no eran malas personas, pero yo les podía hablar de Cristo. Y ellos inmediatamente comenzaban a abrirse y a querer escuchar más. Y yo empezaba a darles y a enseñarles primero mi testimonio. Una de las cosas que aprendí para poder predicar el evangelio es que mi testimonio es fundamental. Si yo no tengo un testimonio que contar, tengo que pedirle prestado a alguien. Todos tenemos que tener un testimonio. Toda persona tiene algo que contar y decir, cuando yo no tenía a Cristo, vivía de esta manera, de esta manera, de esta manera. Pero cuando Cristo llegó, mi vida cambió y ahí comencé, ¿o no? Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces yo comencé a predicarle a esa gente y a contarle mi testimonio. Y luego les comenzaba a hablar de la importancia de ir a la iglesia, de que era un lugar preparado, diseñado por Dios para ayudarnos, para fortalecernos, para poder animarnos, para instruirnos, para la familia. Y la gente comenzó a llegar a la iglesia porque se daban cuenta que Cristo era el Salvador, pero la iglesia era la familia en la cual yo tenía que integrarme para que saliera adelante y aprendiera de otros. Así pude predicarle a tanta gente. Me acuerdo un día que empecé a predicarle a un hombre, intentando. Él era una persona que andaba armado, que delinquió toda la vida, que era reconocido en la zona, que todos le tenían miedo porque era gatillo fácil. Y yo me acuerdo que estoy pasando a comprar y lo veo. Y cuando lo veo, entonces lo saludo. Le digo, hola, ¿cómo está? ¿Usted cree que me saludó? No, estaba así. Y yo le digo, ¿cómo está? ¿Cómo anda usted? Me miró. A la vuelta le digo, nos vemos, que esté bien. Nunca me saludó. Pero entonces decidí pasar más seguido y buscar los horarios donde lo encontraba en la vereda. Y lo empecé a saludar. Y un día me paré también. Le digo, ¿cómo está? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Sabe qué sensaciones que no? Con la gente que a uno no le da entrada. Pero no importa si yo estaba jugado y sin ficha. Si el Cristo me salvó de la muerte eterna, así que si moría ahora, por lo menos tenía eterna la vida. Pero antes no. Así que le empecé a hablar, le digo, mirá, que veo que estás haciendo algunos trabajos en tu casa, vos sabés que yo hago de este revestimiento. Y le empecé a hablar de otras cosas, hasta que en algún momento le digo, y también soy cristiano, soy un hijo de Dios, y quería contarte de que, bueno, que Cristo es bueno, te puede ayudar. Me hizo pasar, le prediqué el evangelio, se convirtió al Señor, y él tenía muchos amigos que se juntaban en su casa a tomar, a
a drogarse, eran el terror del barrio. Me acuerdo que esa noche lo llevé a la iglesia y el tipo se fue con todos sus amigos. Entonces cuando llegaron al cultito, que era un culto nuevo que estábamos haciendo, y entraron ellos, los hermanos, como el mar rojo, se abrieron así. Y ellos pasaron, ni un problema, había silla para ellos, mejor lugar, todos se hicieron así. Entonces los sentamos, se pusieron ahí, recibieron a Jesucristo y empezaron a congregarse, y hasta la actualidad, donde me ve, me abraza y me dice: gracias a vos, yo soy un hijo de Dios. Amados, un día vamos a llegar al cielo y alguien va a decir: gracias a vos, yo también estoy en el cielo. Gracias a vos, yo tengo vida eterna, porque te animaste a predicarme la palabra del Señor. Y no fue fácil, porque era una persona complicada, pero sin embargo no importa lo duro que alguien parezca. Lo importante es que te dejes guiar y que tengas en tu corazón como iniciativa continua hablar del Señor a los demás. Me acuerdo que a veces salíamos a evangelizar ya determinados a hacer ese trabajo. Entonces decíamos: bueno, nos juntamos en la mañana, oramos y nos vamos a un barrio y vamos a golpear puertas, tipo testigo de Jehová, pero los testigos verdaderos. Y entonces fuimos y empezamos a ir. Y me acuerdo un día que estoy llegando a un lugar y veo a un hombre que está apoyado en una hilera de cañitas así, sin ropa, grandote. Me acerco y le digo, me dice, antes que yo diga nada, me dice: tómatela. Oh, digo yo, se me sentí una sensación así de que, y me quedé. Pero no sé si me quedé porque estaba petrificado o porque el Señor estaba ahí conmigo. El tema es que me quedé y le digo: pero escúcheme, no me vengas a hablar a mí. Entonces en el momento me cayó así una presencia de Dios. Y le digo: bueno, yo me voy, pero Dios tenía una sanidad para tu hija que está muy mal, pero vos vas a ser el culpable si ella no recibe. Y me dice: pará, no te vas. ¿Cómo sabes? Le digo: acabo de escuchar la voz de Dios que me dijo que tu hija está muy mal. Por favor, pasa. Entré, le prediqué el evangelio a él, oramos por la chica, la niña se sanó y esa familia se convirtió a Jesucristo. Amados, nosotros a veces no ganamos alma porque simplemente no predicamos. Y quiero decirte que a veces decimos: bueno, pero la iglesia está más o menos llenita. Hay 2 millones de personas en Mendoza. 2 millones de personas. 2 millones de personas es mucha gente. ¿Y usted cuánta cree que de toda esa gente se está congregando, va a una iglesia, tiene a Cristo en el corazón? Tal vez un 15%. Quiere decir que un 85% de esa gente no está en ningún lugar. Y nosotros haciéndonos problemas por alguno. No, nosotros tenemos que predicar el evangelio y la gente tiene que hacerse responsable de su vida. Tiene que hacerse responsable de su salvación y de lo que Cristo ha hecho por ellos. Pero nosotros tenemos que pensar en los que todavía no conocen, en los que todavía no han recibido. Y entonces tenemos que hacer algo, tenemos que ir y predicar el evangelio. Tenemos que ir, no espere que vengan a su casa. Algunos van a venir porque ven su testimonio, ven su vida. Pero la idea es que el Señor dice: vayan por la vida, vayan, hagan un plan en la célula, júntense y digan: vamos a salir al barrio puerta a puerta, vamos a tomar esta esquina y vamos a entregar trataditos, vamos a juntar los chicos y vamos a ir a la plaza y vamos a hacer con un mini recital. Vamos, las formas pueden variar, pero la misión no puede fallar. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que darle a la gente la oportunidad de que tenga la posibilidad de aceptar o rechazar. Pero cuando ellos acepten y se comiencen a sumar, no habrá nada en la vida, nada que te cause más gozo y alegría que ver que donde vos predicaste alguien recibió a Cristo. Se salvó y hoy es una nueva criatura. Ver hogares que estaban deshechos, destruidos y que porque vos predicaste se restauraron y hoy están caminando con el Señor, no tiene precio. No tiene precio, es algo extraordinario. Entonces el Señor dice: id por el mundo, id por este mundo. Todos los días salimos a trabajar, salimos a comprar, salimos a los distintos quehaceres. Pero el Señor quiere que también salgamos
a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ir por el mundo. El Señor dice, y predicad no cualquier mensaje, el evangelio. El evangelio es un mensaje muy sencillo. Está hecho para todo el mundo. No importa lo que saben, lo que no saben, su nivel cultural, social, no importa. No apuntamos a los ricos, apuntamos a todo el mundo. Queremos que todas las personas reciban al Señor. Entendemos que habrá gente que va a ir a un lugar y otra se va a ir a otro, pero nuestro deber es predicar la palabra. Pero no de cualquier manera, sino con un cierto compromiso. Un día un hermano dijo, hoy día salí a predicar y 10 personas recibieron a Cristo, le entregamos trataditos y bueno. Y entonces el pastor le dijo, ¿y dónde están alguna de ellas? No sé, alguna hoy irán a ir. Y entonces le dijo, eso me hace parecer como a la pesca deportiva. ¿Cómo es la pesca deportiva? Uno tira el anzuelo, pica, lo saca, y vive la emoción, la adrenalina de haberlo pescado, lo pone ahí, lo mira, le saca una foto y lo vuelve a tirar al agua. Eso es el evangelismo deportivo. No es solamente predicar, es echarse al hombro a la gente y traerla como los 4 amigos del paralítico. Él quería ser sano, él quería salir adelante, él quería poder ser útil para su familia, pero estaba postrado. Pero ellos lo vieron y dijeron, nosotros tenemos un Cristo que puede sanarlo al paralítico, un Cristo que puede hacer cualquier milagro. ¿Sabes lo glorioso de tener el mejor producto que existe en el mercado? Que vos te manden como vendedor a un lugar a vender y que tu producto no tenga competencia porque supera en calidad a todos los demás. Como loco vendés, como loco. No pararías de vender porque lo tuyo es lo mejor. Cuando predicamos el evangelio, no hay competencia, no hay religiones, no hay nadie que se pueda comparar a nuestro Señor Jesucristo. Es lo mejor y lo más grandioso que puede haber. Y Él, cuando lo presentamos, la gente se va a enamorar del Señor. Entonces tenemos que predicar y tenemos que invitar y tenemos que luchar para que lleguen y se conviertan en discípulos del Señor y seguidores de Cristo. Es tan importante el cambio de vida en una persona cuando lo ayudamos en sus primeros pasitos. Es tan importante que usted, que tiene su vecino, su amigo, y usted diga, sí, ¿qué me importa? Si yo ya soy salvo, yo ya tengo vida eterna, yo tengo a Cristo en mi corazón, nosotros que se mueran. No, así pensábamos antes, porque éramos egoístas y egocéntricos. Pero un cristiano no es así. Un cristiano piensa más en los demás que en sí mismo. Su enfoque está en agradar a Dios y en ayudar a la gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos me dicen amén? Entonces dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. No cualquier cosa, el evangelio. Y el evangelio puede comenzar con tu testimonio, contándole a otros lo que el Señor ha hecho. Y puede continuar con el testimonio de otro, que puedas contarlo de acuerdo a la necesidad. Y puede continuar con un orden de textos bíblicos, si la gente puede llegar a creer en la Biblia. Porque si te toca un ateo que no cree ni en la Biblia, tendrás que usar otra manera. Pero yo quiero decirte algo. El Señor, cuando nos envió a hacer esta tarea, no nos envió a que lo hiciéramos con nuestras capacidades solamente, sino que Él dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces ustedes me serán testigos. Y donde vayan, abran la boca, yo la llenaré. Él te va a dar la palabra justa para la persona que está pasando un problema, y te va a dar la revelación, la sabiduría, la ciencia para decirle justo. Una palabra va a derrumbar todo
toda esa fortaleza que la gente se ha hecho y que en la cual viven cerrados, que tienen miedo de tanta manipulación, de tanto abuso, de tanto traición, tienen miedo. Pero cuando una palabra atraviesa la coraza y llega al corazón, la gente se da cuenta que usted tiene buenas intenciones. Se da cuenta que usted está predicando con amor. Siempre digo que lo primero que uno necesita para ser efectivo cuando predica es amar a esa persona, sentir amor por ella, porque entonces usted todo lo que le diga no lo va a dañar, lo va a sanar, porque ya está dañado, ya está herido, ya está condenado por el diablo. Ya el diablo le ha dicho todo lo que él no va a lograr, que no sirve, que no va a poder, o a otro lo lleva al otro extremo, que son lo máximo, que son las estrellas. Bueno, pero el diablo ya lo hizo. Pero si usted los ama, el amor derrumba los argumentos, baja la guardia de la gente, y la gente, sin conocernos mucho, abre su corazón y te permite entrar. Cuando le permitan entrar al corazón de alguien, no le falle, no los decepcionemos, seamos sinceros, seamos lo que somos, hijos de Dios. Si yo te dejo entrar a mi casa, no me dañes a mi familia, no dañes mi hogar, te estoy abriendo mis puertas. Cuando alguien te abre las puertas de su corazón, es casi más importante que las puertas de su hogar, porque después vendrá el hogar y confiará a sus hijos y su familia en vos. Entonces no podés entrar pensando en hacerte el negocio con él, no podés entrar pensando en hacerle daño de alguna manera o decepcionarlo. No, tenemos que entrar, y lo primero que necesitó el Señor para ganar el mundo en el que estamos fue tener amor por la humanidad. De tal manera amó Dios, de tal manera. Y usted tiene que amar de tal manera que la gente sepa que usted es una persona que les está amando. Eso les va a ayudar a tomar decisiones, porque usted le está hablando de algo que le está casi diciendo que tiene que cambiar la vida, y recién lo conoce. ¿Y por qué va a cambiar la vida? Pero cuando ve que usted le ama, que usted le habla, y las palabras suyas no brotan solo de una libretita o de un cuadernillo, sino de su corazón, la gente va a querer lo que usted tiene. ¿Y sabe qué? Hay una persona que va a ir con usted siempre, y es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios dice que Él convencerá al mundo de justicia, de juicio, de pecado. Usted no sabe cómo, pero la gente se va a rendir a Cristo. No hay nada más maravilloso, apasionante que evangelizar, que ganar almas, que predicar el Evangelio. Nada se compara. Si a usted le gusta la adrenalina, ahí está. De ir, de hablar y de ver los resultados es algo extraordinario. Y aunque a veces lo rechacen, y aunque a veces se opongan, y aunque a veces peleen, siempre en esta pelea el que gana no es el que ganó la discusión, sino el que ganó un alma más para Cristo. A veces es necesario bajar la guardia y dejar de demostrar que uno sabe más. Por saber más, por ganar una pelea, esgrimar una pelea y ganarla en el intelecto, no le salva la vida a la gente. Es cuando lográs meter una estocada de amor en su corazón, y la persona se rinde y dice: yo quiero acompañarte, yo quiero ir con vos, o podías hacer reunión en mi casa, o cuando nos volvemos a juntar, porque esto realmente me interesa. ¿Cuántos dicen amén? Y por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A este sí, porque está necesitado, está tirado, y como nadie le da importancia, no. Ese que está tirado y está mal necesita, pero el otro que tiene un hogar bien establecido también necesita, porque si los dos mueren, los dos van al mismo infierno. Por lo menos eso es lo que dicen las Biblias.
en general, la Biblia en sus distintas traducciones, que si la persona dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no vino Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, porque el mundo ya está condenado. Usted lo que está haciendo como iglesia y yo lo que estoy haciendo, porque yo sé que vengo para que Dios me prospere en mi economía, me sane en mi cuerpo, me ayude en mi matrimonio, y Dios lo sabe y Dios lo va a hacer. Pero el problema de la iglesia es que solamente se acostumbró a pedir, y solo pedir y pedir y demandar y exigir, y entonces después, si no funciona, buscaré otro lugar que me dé más. Pero el problema del creyente es que no aprendió todavía a dar de su tiempo, a dar de su amor. De lo recibido de tu mano te damos, dice la Biblia, y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Pero también la Escritura dice que Pedro, cuando fue a evangelizar al paralítico, le dijo: plata y oro no tengo. Y no es porque no trabaje, no es porque estamos sirviendo a Dios y en este momento no tenemos, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Y entonces dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó, y los tobillos se le enderezaron, las piernas se le afirmaron, y el hombre comenzó a saltar. Paralítico de toda una vida. ¿Y cuántos paralíticos hay que no dan un paso para Cristo? ¿Cuántos paralíticos hay que nunca han caminado con el Señor? Paralíticos espirituales y paralíticos físicos. Y nosotros tenemos un Cristo maravilloso que, si lo tenemos y nos acostumbramos a dar de lo que tenemos, se levantarán. La gente se va a levantar. Tenemos una misión en esta sociedad. A esta sociedad el gobierno les va a cambiar las situaciones económicas, buenas o malas, mejores o peores. Pero solamente la iglesia de Jesucristo puede cambiar el corazón de esa gente predicando el evangelio. Levante la mano conmigo y diga: el evangelio es el gran mensaje para la humanidad. El evangelio es la solución para el hombre perdido. El evangelio es el mensaje del cielo para un hombre que se está yendo al infierno. Y yo lo tengo. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con ese evangelio? ¿Lo voy a guardar? ¿Lo voy a tener para mí? ¿O lo voy a predicar? Tenemos que predicarle a la gente. Es como el médico que lleva la medicina. Sabe que hay una pandemia en un lugar y él tiene la cura. Puede decir: bueno, yo no tengo tiempo, estoy cansado, que se salven si pueden, ya alguien lo hará. No, el médico se preparó para ese momento. Y cuando va, no solamente lleva el remedio, sino que un médico se capacitó para saber qué remedio y en qué momento y cuántas veces al día, para guiar al enfermo para que pueda salir. Y la iglesia ha escuchado tantos mensajes y ha hecho la academia y ha ido a congresos y ve por la televisión grandes predicadores y se fascina con las pantallas de fondo. Pero está predicando, está abriendo su casa para que alguien más conozca a Cristo. ¿Estás yendo a algún lugar? ¿Estás haciendo una milla extra por alguien? Entonces hay cristianos vivos que andan así como andaban los iracundos que decían de boliche en boliche. Estos andan de iglesia en iglesia. ¿Cuál me fascina más? Porque hay un ego que todavía no se lo han entregado a Cristo. Solamente están pensando en lo hermoso y fascinante, pero no están pensando en la misión. La misión. Jesucristo, si era por pantallas gigantes, Él en el cielo tenía todas. Todo lo que hoy día ni nos imaginamos, Él lo tenía y lo dejó todo eso al lado. Porque para Él era más importante un alma. Porque un alma vale más que todo el oro del mundo.
¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Un alma vale más que todo el oro del mundo. Una persona. Y hay 2 millones de almas en Mendoza. Entonces dice, predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Hay una condenación, hay un juicio, una guillotina de juicio sobre cada persona. Las personas están colgando de un hilo. Así habló un día un predicador y dijo: almas pecadoras en las manos de un Dios airado. Dios está enojado con el pecado de la gente. Dios está enojado con las ideologías. Está enojado con la falta de legalidad, de leyes correctas. Dios está enojado con la indiferencia de la gente, pero también a veces está enojado con la tibieza de la iglesia. Está dolido porque Él lo hizo todo esperando que nosotros hiciéramos algo. Y hay algunos que nada. No hay compromiso y no hay pasión por los perdidos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo: Dios, dame pasión por las almas. Que algo ocurra en mi interior. Yo no quiero terminar mi jornada en la tierra así. Yo quiero poder ir al cielo y saber que a alguien más le prediqué el evangelio, que hice algo para que este evangelio llegue adelante, que me junté con otros locos como yo tal vez y empezamos a decir: pero ¿qué podemos hacer? Hagamos algo. No necesitas que el pastor te autorice para predicar el evangelio, para ir a orar por un enfermo, para abrir una célula. No lo necesitas. Eso ya te lo autorizamos. Pero sobre todo te lo autorizó el Señor, que dijo: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Lo que sí tenés que hacer es coordinar con nosotros para que juntos lo hagamos mejor. Pero la tarea nos ha sido dada, varones y hermanas. Hay mucha gente. El Señor dijo: ¿para qué me ungió? ¿Para qué vino Pentecostés? ¿Para qué Dios derrama su espíritu sobre nosotros? ¿Para qué? Y dice en Isaías: por cuanto me ungió Jehová, me envió. Jesús fue el primer evangelista, el primer misionero que vino al mundo a predicarle a la gente que no conocía de Dios. No tengas miedo, eres más capaz de lo que piensas. No tengas temor, hay en tu vida palabra. Algunos llevan años escuchando y almacenando. ¿Sabe qué es el alma? El alma es un almacén. ¿Y qué es un almacén? Es un lugar de depósito. Un almacén es para depositar cosas y diversas cosas, para que cuando uno va a buscar al almacén tenga su almacén. Yo creo que está lleno. Su almacén, su alma está llena de la palabra de Dios. Mensajes tras mensajes, estudios, oraciones, enseñanzas, prédicas, congresos. Es hora de dar, porque si no dejamos salir todo ese caudal que tenemos, eso se va a descomponer dentro nuestro, y lo que era una bendición se convertirá en una tragedia que te hará sentir miserable, ruin, malo, porque no estás haciendo algo por alguien más. El evangelio no se trata de templos. Como dije antes, los templos son los lugares donde cobijamos la gente para que no tengan un día con frío o con calor. Pero el evangelio se trata del mundo, de ir por el mundo a predicar el evangelio. Los éxitos no se miden como los mide el hombre. Los éxitos se miden por la obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuán obediente soy? Porque me puede estar yendo bien y soy desobediente, pero sí, te va a ir bien un tiempo, porque el diablo te va a echar leña para que funcione. Pero no quiere decir que vas a terminar bien. Pero cuando somos obedientes, aunque nos cueste, sabemos que estamos por el camino correcto. Y el Señor no dejó una sugerencia. Cuando dijo ir por el mundo, dejó un mandamiento. Y los mandamientos, de acuerdo a lo que yo entiendo, son para obedecerlos, no para cuestionarlos, sino para obedecerlos.
Si Él dijo ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es como ese cartel que pusieron en la ruta y que decía: no matarás, no hurtarás, no. Y después ponen al final: ¿qué parte del no entendiste? Porque está claramente lo que no tenemos que hacer. Pero el evangelio es mucho más que la ley, es la gracia. Y nos dice no solo lo que no tengo que hacer, sino que me dice claramente lo que sí tengo que hacer. Ahora, cuando yo predico el evangelio, lo que ocurre es lo que dijo Jesús. Jesús dijo cuando tenía 12 años: en los negocios del Padre me conviene andar. Este es el negocio del Padre, que la gente se salve. El negocio del Padre es que las personas reciban a Cristo, que las familias sean restauradas, que los quebrantados de corazón sean sanados, que los que están cautivos sean liberados, que los ciegos reciban la vista. Para eso nos ungió Dios, para que entremos en sus negocios. Y para que entonces un alma que vale más que todo el oro del mundo llene de alegría el corazón del Padre. Tenemos que predicar. Y cuando lo hacemos, si usted está enfermo, va a ser sanado. Recuerdo siempre a una hermana, y también a mí, pero esa hermana estaba en el hospital enferma, muy mal, muy grave. Y la pusieron en un lugar y al lado había otra que estaba más enferma que ella. Y estando en el hospital, entendió que en vez de quejarse, de rezongar, tenía que dar gracias a Dios por lo que le tocaba vivir. ¿Y qué hizo la hermana? Miró a la del lado, le predicó el evangelio y como pudo le puso la mano y oró por ella, y la mujer se sanó. Pero lo extraordinario fue que ella también se sanó con la oración que hizo por la otra. Y cuando oramos por otro, seremos bendecidos nosotros, porque bendiciendo te bendeciré. Diga conmigo: bendiciendo te bendeciré. Dios te dice hoy día: bendiciendo te bendeciré. Toque al de al lado y dígale: si bendecís, serás bendecido. Si bendecís, serás bendecido. Si liberás, serás liberado. Si orás por una sanidad, serás sanado. Así que los que están enfermos, no solamente pasen para que oremos para que Dios los sane. Vaya y busque un enfermo y ore por él para que lo sane al otro, y también lo va a sanar a usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. El evangelio sí funciona, pero con la gente que quiere que funcione, no solamente con la gente que quiera recibir. Es más, usted dirá: a mí me cuesta salir, somos gente grande, es complicado. Pero la pregunta es: ¿puede abrir su casa para invitar a algún amigo, a algún vecino? Usted ya está siendo parte del equipo del Señor, predicando el evangelio. Una célula, una casa, un hogar que se abre, ese lugar va a hacer que gente que acá no va a venir nunca de primera instancia, a una iglesia no va a llegar de primera instancia, porque tiene muchas cosas confusas en su cabeza, pero a una casa, a tomar un té y escuchar una palabra, leer un salmo, escuchar una alabanza y hacer una oración. ¿Por qué no voy a ir? ¿Por qué no voy a ir? Y van a ir, y en ese lugar sencillo y común recibirán a Cristo en su corazón. Y usted se ha convertido en un evangelista, en una evangelista del Ministerio Internacional Visión Cristiana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, voy a terminar con esto. Voy a terminar con esta parte del día de hoy. Pero el Señor les dice a ellos que tienen que ir y predicar el evangelio, dar buenas nuevas de gran gozo. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora pregunta Pablo: ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente va a pedirle a Dios si no han creído en Él? Entonces, pero entendamos el principio: todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo el que reconoce a Jesús será salvo. Amén. ¿Me va siguiendo? Paso número 2. ¿Cómo van a invocarlo? ¿Cómo van a pedirle si no han creído? Si no han podido creer, si no han tenido la posibilidad de creer. Entonces, ¿y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Cómo la gente va a creer
si todavía nadie les ha predicado? Todavía nadie se tomó el tiempo de ministrarles. Entonces dice, ¿cómo creerán de aquel en quien no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muchos quieren predicar, y esta es la manera de predicar. Tenemos que ganar almas para el Señor. Tenemos que ir a los lugares, a la casa, al trabajo. Hay células que se hacen en fábricas. Yo recuerdo que ganamos unas familias en el barrio, y esa persona, su esposo trabajaba en las leñas. Y entonces luego vino su esposo y lo ganamos para Cristo, lo llevamos al Señor, lo afianzamos. Y él después me dice, pastor, ¿puedo hacer una reunión allá en las leñas? Porque muchos de las hermanas que vienen acá, sus esposos trabajan conmigo allá. Y le digo, claro que se puede. Así que nos reuníamos con su familia acá. Los días que ellos trabajaban, todas las noches se reunían y hacían culto allá. Cuando volvían de esas jornadas de trabajo y se juntaba toda la familia, era una emoción. Era algo maravilloso, porque la familia acá buscando y ellos en su trabajo haciendo células y reuniones y ganando almas para Cristo. Se puede ganar. En un lugar prohibieron predicar el evangelio. ¿Y sabe lo que hicieron unos hermanos? Como no podían hablarle a la gente, subían con un portafolio con los textos bíblicos y se ponían al lado de la gente y se lo mostraban. Y la gente lo leía y recibía al Señor en su corazón. Cuando queremos, el Espíritu Santo nos va a ayudar y va a hacer el trabajo. Dicen que de acuerdo al nivel de unción que cada uno tiene, que Kathryn Kuhlman un día sale la sacan del lugar donde estuvo predicando, y entonces cuando sale la llevan por la cocina, porque había mucha gente que la quería tocar, y la llevan y ella va pasando. Y cuando van pasando, la gente, los que la llevaban se sorprendieron, porque caían bajo el poder de Dios. El cocinero, los mozos, la gente de cocina, que ni sabían el evento que era, ni sabían quién era ella, no sabían nada, pero la unción comenzó a tocar a esa gente y la gente comenzó a recibir a Cristo. De Charles Finn se dice que antes de llegar a una ciudad oraba con su gente, su equipo, y cuando llegaban todavía no empezaba la campaña y la gente venía y se rendía al Señor, recibiendo a Cristo en el corazón. Pero todavía la campaña no empieza, pero la unción ya estaba pudriendo yugos de esclavitud. La iglesia está ungida para hacer la tarea. Usted está capacitado para predicar el evangelio. Usted tiene en su corazón el gran tesoro. Está en vaso de barro. Usted tiene luchas, tiene problemas, pero cuando usted saca su cabeza de usted mismo y la pone hacia afuera, usted va a encontrar que la asistencia de Dios vendrá sobre su vida. Dios está cercano para ayudar a aquellos que trabajan para Él, aquellos que se hacen responsables. Entonces dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian un mensaje diferente. La gente está cansada de escuchar noticias terribles y prende, y que este violó, y que el otro se tuvo que ir, y que dictaminaron leyes que destruyen la moral, la familia, y que mataron, y que estafaron, y todo eso continuamente. Cuando llega el evangelio, llega una buena noticia, buenas nuevas de gran gozo. La gente va a tener algo por qué levantarse ahora. La gente se va a levantar y va a decir, problemas, sí hay problemas, pero tengo a un Cristo que es poderoso, aleluya, en mi vida, en mi corazón, que me va a dar la victoria en todo esto, aleluya. La gente va a dejar de suicidarse, va a dejar de caer en depresión cuando tenga a Cristo en su corazón, cuando tenga el evangelio en su vida. La gente va a tener por qué pelear, una razón, una motivación, un por qué y un para qué, aleluya. Iglesia amada, Dios te bendiga ricamente. Hay una misión que cumplir y es posible si todos trabajamos juntos para Él. ¿Cuántos dicen amén?